Vamos a recibir al historiador, politólogo, escritor, ahora también podemos decirle relator, porque va a presentar un espectáculo que se llama Cielos de Sangre, Vidalas de Amor, el próximo sábado aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando de Hernán Brienza. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo nace este espectáculo que llega el próximo sábado a Mar del Plata? ¿Te cuento la verdad o te doy una respuesta para zafar? Como quieras, como quieras. Mira, hace muchos años yo hacía cultura en el diario Crítica y me gustaban una serie de cantantes de tango de mi generación, Dolores Solá, Alejandro Bullón, Hernán Lucero, entre otros, y escuchaba mucho esa música y cubría para cultura esa música y escuchando además folclore y algunas canciones que tenían que ver con la historia del siglo XIX, que mezclaban historia y música. Pensé que había que modernizar de alguna manera o reinterpretar algunas canciones del cancionero folclórico nacional y dije, bueno, para mí, ¿quiénes serían ideales para hacerlo? Bueno, Dolores Solá, Hernán Lucero, Alejandro Bullón, todos los cantantes con los cuales yo estaba relacionado, y me relacioné con Alejandro y con Edgardo González, que era el guitarrista en aquel momento se llamaban 34 Puñaladas, y así surgió este espectáculo, que son canciones del siglo XIX que mezclan historia y música, y yo hago un relato en función de textos que escribí para el show y otros textos que ya estaban escritos en libros míos como Valientes o como El Loco de Dorrego, y ahí salió un espectáculo sobre el siglo XIX que mezcla la vida de Dorrego, el Chacho Peñalosa, de José Artigas, y la invitamos a cantar a Dolores Solá. Hicimos un disco en el 2014 y fuimos agregándole canciones a lo largo de estos 10 años, donde hay un texto sobre San Martín, hay textos sobre la Vuelta Obligado, y así fue creciendo el espectáculo hasta a lo que estamos haciendo ahora. Mientras tenemos... el sábado no vamos con Alejandro Bullón porque está en Europa trabajando. Viene Federico Aranda, que es un cantorazo con un estilo sureño, no tan porteñazo como el de Alejandro, un estilo sureño muy dulce que también le da un nuevo toque interpretativo al trabajo. Bien, con el espectáculo vas al siglo XIX, ¿por qué? Porque me parece que el siglo XIX es mucho más plástico en términos y trágicos, en términos de donde se jugó mucho con la vida y con la muerte de los seres humanos y de los que hacían política e hicieron la historia, y que esa tiene una carga mucho más romántica, pero que al mismo tiempo también nos explica el siglo XX, ¿no? Bien. En una época en la cual el actual gobierno nos quiere llevar también al siglo XIX, pero en su peor parte, ¿no? Sí, yo creo que nos quiere llevar a un siglo XIX quizás contando una historia muy recortada, ¿no? Por supuesto que todo relato histórico tiene un corte, tiene un sesgo político, ideológico, pero cuando uno tiene que hacer demasiados recortes, ya pierde elegancia ese recorte ideológico sobre el pasado, ¿no? Y sobre todo cuando uno interviene tanto en el pasado para usarlo en el presente, pierde efectividad, eficiencia y seriedad, ¿no? ¿Cómo es construir estos relatos en medio de la música, no? Porque una cosa es el relato solo que acompañado por la música. Bueno, hay relatos que inician canciones, hay relatos que están montados sobre música y sobre canciones, y hay relatos que están en el medio como si fueran estribillos de canciones, ¿no? Bien. Canciones... Es un montaje muy, yo diría como muy ordenado, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron seleccionadas las canciones? Algunas fueron elegidas del Cancionero Federal, la parte en la cual nos dedicamos a contar el asesinato de Dorrego,
otras fueron seleccionadas del cancionero de Chacho Peñalosa de Cafrune. Hay 3 canciones del repertorio de Blumberg y Maciel que cantaba Ignacio Corsini, y después hay otras sorpresitas de Alfredo Citarrosa o de otros intérpretes. Muchas veces estamos muy metidos en la actualidad, pero es bueno rescatar esa época que, como decías muy bien, ¿no? Que fue la base para después el siglo XX avanzar de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que es un espectáculo que, si bien tiene un tono trágico, también tiene un cariz esperanzador respecto de lo que puede pasar en el siglo XXI. ¿Desde qué punto de vista? En el sentido de que todas las oscuridades del siglo XIX también fueron superadas, ¿no? Y en algún punto, si bien la historia tiene algo de cíclico, también, como dice Primo Levi respecto de Auschwitz, si pasó es porque si pasó puede volver a suceder. También lo que terminó puede volver a terminar, ¿no? Claro. Lamentablemente en la Argentina estamos muy acostumbrados, ¿no? De volver siempre a historias muy parecidas, ¿no? Sí, yo creo que todos los países tienen repeticiones sintomáticas, ¿no? La repetición sintomática de la Argentina me parece que es el enfrentamiento permanente y la relación de otredad radical que impide poder dialogar y discutir con el otro sin querer exterminarlo o sin querer hacerlo desaparecer del plano físico e incluso espiritual o intelectual, ¿no? Ya. ¿No pudimos superar la lucha entre unitarios y federales? Bueno, yo creo que es más profunda, que no es una mirada solamente política. Lo que me parece que no pudimos superar es la dicotomía entre gente decente y negros de mierda, ¿no? Que en algún punto es civilización y barbarie. Lo digo con todas las letras porque sé que duele cuando lo digo así, ¿no? Creer que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Creer que hay gente que es blanca europea y gente que es latinoamericana y que no merece tener los mismos derechos que los blancos europeos. Me parece que esa es la principal dicotomía y en algún punto Lucio Mansilla, cuando se encuentra en la expedición de los indios Ranqueles con el cacique que había sido ahijado de Rosas, Mariano Rosas, le dice una frase que para mí es clarificadora de la historia argentina. Dice: no hay peor mal que la civilización sin clemencia, ¿no? Y creo que la Argentina ha construido una civilización sin clemencia hacia el otro, hacia el distinto, hacia el que piensa diferente. ¿En algún momento podremos superar todo eso? Ojalá. A veces pienso que justamente esa es la característica que hace imposible al Estado-Nación argentino, ¿no? Si el Estado-Nación fallido es fallido por algo, es justamente por esa imposibilidad de superar esa dicotomía, ¿no? Bien, acá nos preguntan a través del teléfono de la radio, Hernán Brienza, ¿únicamente relator o también se anima a cantar en el espectáculo? Canto algunos estribillos. Ah, muy bien. Sí, pero hace inadvertida la voz. Bien. Hernán, muchas gracias por el contacto y lo mejor para el próximo sábado aquí en Mar del Plata, ¿eh? Bueno, los invito porque es un espectáculo que me parece que nos hace crecer, además de divertirnos un poco, divertirnos en medio de las tragedias del siglo XIX también. Bien. Un abrazo grande. Un abrazo.